Bienvenido a otro episodio más de Cine Más Podcast, donde hablamos de cine y un poquito más. Este probablemente va a ser el último episodio del año. Llevo menos de un año haciendo esto, pero agradezco a todo el mundo que está viendo este podcast, si está escuchándolo en Spotify, en Apple, en literalmente una radio, tostadora, donde sea. Agradezco mucho que estén escuchando y viendo los lives cuando tienen la oportunidad de verlo. Dadas las circunstancias que estamos ahora mismo, te juro que esto no fue adrede, esto se estuvo maquinando hace tiempito ya, que simplemente no había el tiempo, pero es que todos estamos encerraditos en nuestras casas, o por lo menos esperemos que todos estemos bien, estemos seguros y espero que todo el mundo esté bien y esté seguro. Pues resultó que vamos a estar hablando de Bo Burnham's Inside, que fue un especial de este comediante llamado Bo Burnham, que es bastante famoso y prolífero, que durante la pandemia y por el primer año de la pandemia, él decidió hacer este especial, básicamente expresando sus ansiedades, sus angustias, sus frustraciones, su depresión, como artista, como entertainer y como creador durante la pandemia. Y como todo lo vomitó en un especial que es Bo Burnham's Inside. Si no lo han visto, por favor, véanlo. Está increíble, está en Netflix. Pero no va a ser lo único que estoy hablando hoy aquí. Tenemos un panel aquí de gente que también la vio y también la disfrutó y que son unos expertos en su craft. Así que vamos a empezar con Emanuel. Saludos. Hey, Alejandro, ¿todo bien? Nada, ¿Todo bien? Muchos me conocen tal vez como Mr. E. Soy parte de lo que es Movie Squad. Y nada, nosotros nos conocimos básicamente PASAC, si no me equivoco. Sí. PASAC, Enfrentamiento Mortal, la película que todo el mundo debería ver y que estoy loco que la den en Estados Unidos para que la gente también la pueda ver. Nada, de verdad que Inside está al garete, como que capta todo lo que uno estaba sintiendo durante ese primer año. Y parte de lo que hace Inside tan relevante es ver la parte frustrante del artista cuando está tratando de hacer arte, pero hay otras cosas que se lo impiden, está deprimido, no se siente bien, no le salen las palabras. Así que yo cuando te conocí dije, mano, hay que hablar de eso porque Inside es súper relevante. También está la cuestión de si es award worthy, tú sabes. Y pues nada, la temática, creo que también el usar el pop de los 80 está súper genial. So, nada, ¿qué tú crees? No, todo, I agree con todo eso. Okay, yo hice ese mismo día, yo había hecho un video post de como que el review, y creo que fue que ese mismo día tú lo viste y después dijiste, oh, mano, ¿te gusta esa película? Hay que hablar de esa película un día. Yo dije, pues sí, vamos a hablar de esa película un día. Sí, y pasó como 2 meses, algo así. Ajá, exacto, No, sí, porque estuvimos pues algo bregando en así. lo nuestro, eso Sí, pasa, eso pasa. exacto, sí. Sí, pero no, está bien que estamos terminando el año con esto y, mano, casi nadie habla de esto, de Yeah. Inside.
I agree. Es pues porque tiene este viaje de que se debate si es una película, es una pieza de entretenimiento, whatever, que eso es lo que vamos a estar discutiendo nosotros. Pero antes que sigamos, vamos a incluir la otra persona que me dijo esto cuando salió el especial, Patrick. Hola. ¿Qué hay, Alejandro? Gracias por todo, ¿verdad? Por la invitación. Yo me hacía como que esto no iba a ocurrir, pero ocurrió. Sí. Así que estoy bien contento. Ocurrió durante la tercera ronda de lo que llamamos COVID, ahora Omicron. son sí, 3. llevan 2 años de esto. Llevan 2 Sí, años de no, esto. 2 años de esto, sí. Así que ya pues por lo menos Bo Burnham nos dio la receta para literalmente tener un mental breakdown y crear. Ya. Ya por lo menos cumplimos con una parte. Ujú. De verdad estoy bien contento, estoy bien motivado por, ¿verdad?, hablar de estas cuestiones de comedia y lo que es la metaficción, que me encanta, de verdad, lo que es el área de la metaficción, a mí siempre me ha fascinado y Bo Burnham es alguien que lo hace brutal. Así que de verdad que estoy bien contento por estar aquí y en el último episodio del año, así que muchas gracias, Alejandro, por Gracias a los dos. la invitación. Pues vamos a hacerlo briefly. Eva, empezando contigo. ¿Qué pensaste overall cuando la viste inicialmente? Primeras impresiones iniciales, leves, de qué pensaste cuando lo viste la primera vez. Pues mira, la verdad que me gustó mucho, es que a mí me gusta mucho la música de los 80 y la música de él me recuerda mucho al grupo Saint Lucia y me recuerda un poquito también como al vibe de Phil Collins. También pensé que esto es como que podría ser el Jim Carrey de nuestra generación, pero con música, porque hay toda una cuestión de el sufrimiento, él trata de jugar mucho con las expresiones, porque por ejemplo me gusta que uno de los primeros teasers era como que básicamente tuve uno de los ojos de él y la barba y ese look, y me gustó mucho cómo él muestra el cambio de cuando está al principio que está más o menos cleanly shaven, a después que parece un hombre cromañón ahí en la casa. Sí. Ok, chévere. Patrick, ¿qué tú pensaste? Me gusta que él dice Jim Carrey, porque yo no pensé Jim Carrey, yo pensé el personaje que Jim Carrey hizo en una película. So, Patrick. Sí. Esto para mí pasó de ser Andy Kaufman a Charlie Kaufman. Exacto. Okay. Literal. Y eso a mí me voló la mente. Dicho eso, sí, ¿verdad? No se puede negar que él ha tenido muchas inspiraciones. De hecho, ahorita estaba viendo o rewatching un par de los skits de Hans Thumann, George Carlin. Sí, George Carlin. George Carlin, definitivamente. A mí me fascinó. Yo la vi 2 veces el mismo día, por la mañana. Literalmente me levanté temprano como si fuera Navidad. Lo vi y después por la noche lo volví a ver. Y me encantó, ¿verdad? Los pequeños detalles que se filtran a lo largo de este special, porque él supo aprovechar mucho lo que era la edición y todas estas cosas. Aunque ya anteriormente él había demostrado eso con sus stand-ups, y sus specials. Pero aquí, pues, un poquito extra. Sí. Así que, y hay algo que a mí me fascinó y es la metáfora de el miner que va a minar, ¿verdad? Para entonces volver afuera, que técnicamente es su casa. Así que eso me gustó mucho. Yo cuando la vi, yo sabía de ella porque estaba viendo los teasers y decía, esto es interesante, y Bo Burnham es kind of cool. Yo no soy muy fan de Bo Burnham porque no he visto muchas cosas de Bo Burnham. Yo he visto, pues, las canciones más famosas de él, pues las he visto en YouTube, whatever. So, entonces vi como que el teaser y yo dije, eso es interesante. Y vi que dropeó randomly el día que dropeó en Netflix, empecé a verlo. Cuando veo la primera canción, la de Content, yo paré la canción. Yo le digo a Fabiola, hay que ver esta mierda juntos. Y dice, y ella le encanta Bo Burnham. Y dijo, ok, so la vemos. Y yo dije, sí, yo voy a parar esto. Yo no quiero ver más nada porque yo quiero ver algo grandioso los primeros 5 minutos. Yo no puedo seguir viendo esta pendeja. Yo quiero disfrutarlo, de verdad. Full. So, claro. Básicamente, pues me senté con ella, lo vimos juntos y nos quedamos brutos porque era tanta cosa que tú puedes sacarle el jugo a esta pendeja. Lo que es esto, por lo menos en este año, lo que es esto y The Green Knight son piezas de arte que tú le puedes sacar el jugo tan fucking feo. Tantos temas que tú le puedes glosar. Ajá. De hecho, no se siente saturado. Yo no lo sentí súper saturado. No. De hecho, el intermission me gustó, el detalle. Estuvo nice. Yo pensé que yo necesitaba que alguien me limpiara la pantalla después de escupirme como que la vida. Así que eso a mí me encantó y me dio un breathing space bastante necesario.
Para mí lo genial es cómo él brega la cuestión del streaming, porque para nosotros que estamos haciendo ahora mismo streaming, debe ser un poco complejo, como que estamos operando con todo esto, estamos encerrados, hay que más o menos como que lidiar con las emociones, a veces uno como que quiere tener un breakdown a mitad de recording. Horrible. So, y yo te diría que los primeros meses que están así, para mí fue como que un poquito más difícil porque pues, es como que está encerrado todo el tiempo y aunque estás viendo a otra persona por la pantalla, it's not enough. Sí. No, las inseguridades se trepan y yo, como Patrick sabe, yo soy cineasta o sea, yo cocino aquí en Puerto Rico. Y obviamente, pues sí, yo me enfoco también en edición, que pues quizá uno se ve edición, pero nadie estaba creando nada, que eso fue la razón porque yo estaba como los primeros 6 meses volviéndome loco en el sentido de que no puedo crear, no puedo hacer nada. Yo no me quiero grabar a mí mismo a hacer algo. Entonces, cuando todo el mundo empezó a hacer podcasting, más streaming, porque obviamente no había nada que hacer, pues ahí fue cuando me empecé a meter a este mundo. Entonces, pues, esto es lo que llevo haciendo for literally a year. Porque la semana, como el mes antes de que yo fuera a estrenar mi última película en un festival, se cayó todo, o sea, se dejaron todo. Entonces, como que yo tengo una película que literalmente no movió por ni te acuerdas, ¿no? Que no se movió por ningún lado. Entonces, yo ahora es que voy a empezar a moverla en 2022, ¿verdad? Pero era como que una frustración severa de como que tengo esta pieza que quiero sacar al mundo, pero pasó COVID, después pero no tengo nada porque no tenía nada in the docket para hacer ni nada. Entonces nadie podía estar creando. So, gracias a que pues, este mundo de podcasting fue lo que me ayudó a por lo menos tener un venue para yo crear, para yo expresarme, para yo hablar con gente, para yo hablar con Patrick, porque llevo tan poco tiempo. Alguien aquí nos dice, Roberto Anthony García dice, dímelo, Emanuel Pagán Colón. Saludos, Bobby, todo bien. Él es un colaborador mío de Movie Squad. Él es de Cinescritura Puerto Rico y de Contralona. Gracias, Robert, por todo el apoyo. Ya tú sabes. Gracias por estar aquí. Pero yo agradezco que este especial saliera porque creo que como muchos nos identificamos con algo de este especial, ya sea su frustración, su ansiedades, las canciones, hasta las cosas más jocosas, porque el especial empieza bien light, que eso es lo que quiero recalcar, como el especial gradualmente se pone más depresivo. Antes era todo bien chipper, bien happy, era como que, está bien, tiene un poquito de cinicismo con la primera canción, que es la que vamos a entrar, que es la de Content. El especial empieza básicamente él entrando a su cuarto, lo que va a ser el segundo personaje de la narrativa, por decirlo así, o de la pieza experimental, que es el inside of his little studio space, ¿verdad? Y cómo él lo reconstruye un montón con su iluminación. Y verdad, le empezó con la primera canción, que hace una pequeña canción como de 1 minuto, donde él está hablando de cómo si alguien te lo hubiera dicho que el primer año van a estar encejados, hubiera dicho, interesting, now leave me alone, como que el dismissal, que eso básicamente fue lo que nosotros estábamos haciendo, porque realmente cuando empezó esto, el mismo Trump lo dijo, 2 weeks and everything will be fine, we'll go back to normal. It's been 2 years, creo que él lo dijo mal. 2 years. Exacto. So, ¿qué pensaron del intro entonces de Insta? Vamos a empezar con Patrick ahora. Pues el intro fue genius, lo de Here Comes Some Content. Ya sabemos que Bo Burnham, después de Make Happy, él se tomó un hiatus, se puso a hacer el cine por estas cuestiones de los ataques de pánico, pero al fin y al cabo tuvo que sucumbir a esto, de crear contenido y hacer lo que a la gente le gusta. Y de hecho, la mayoría de Insight está hecho de tal manera que no es familiar. Por ejemplo, hasta el ratio de Instagram, de White Woman's Instagram, los emojis y el sexting, and it's all very relatable according to, ¿verdad? Un lens que uno ve todos los días. Así que él, de primera, él quiso introducirlo como aquí viene más lo que te gusta, lo que haces todos los días, lo que es natural para ti. But, you know, obviously he had to do it in that manner, porque si empezaba con lo deprimente de primera... la gente iba a estar un poquito disconnected. Claro. Right. So, pienso que esa primera canción es excelente y especialmente introduce muchas cosas que al final no van a ser graciosas, son más deprimentes, como lo de if your house is burning down, call me o algo así. Sí, if you smell burning smoke. Exacto, call me and I'll tell you a joke. Exacto, I'll tell you a joke. Should I be joking at a time like this? Exacto. Así que yo
yo pienso que en realidad es tremenda introducción y bien planificada, honestamente. Esa la mejor parte de eso es que te enseña la escenografía. Es un plano amplio. Él entra, so he's going inside. Entonces él tiene la línea "It's a beautiful day to stay inside", que it's a play on words on "It's a beautiful day outside". Entonces la parte mejor es cuando entonces empieza a jugar con la luminotecnia, que entonces él tiene el pequeño headlight, lo levanta, y entonces tú ves que es un precursor al juego de luz que él va a tener por el resto de la pieza. Claro. Tú mencionas un aspecto interesante, la cuestión del contenido y cómo él juega con el contenido, porque como la canción de Sexy, la cuestión de FaceTime with Your Mom, la de White Woman's Instagram, es un tema bien recurrente de él, porque la única película que la ha hecho, que es la de 8th Grade, que by the way, si no han visto 8th Grade, tienen que verla, es sobre el juego de las ansiedades de social media con Gen Zers específicamente. So, él ya ha jugado este tema anteriormente y claro, el muchacho es un nene de YouTube, o sea, él es como un Justin Bieber, ¿me entiendes? Él empezó en YouTube. So, es bien relevante cómo él entonces juega con eso. Incluso hay una pequeña escena, que eso pasa más adelante, donde él está viéndose a él mismo como chiquito en los primeros videos. De hecho, yo pienso que la metáfora de going inside or going back inside, que también la menciona en otra canción en el medio, when it starts getting really depressing, es más la metáfora de él volviendo a ser ese niño que era un chico ansioso y his only way out was technically going in. Exacto. Y it's really funny todo ese asunto de que pues, he accidentally made his career happen porque él grabó el video ese de YouTube y he didn't know it was going to be seen by Jesus knows who, ¿verdad? Pero it's really descriptive without being too preachy about it at the beginning, you know? You don't notice it until the end. Like he was describing all this, and I think that piece is really, really, really nice, and it's really fun. Okay. Y entonces, Emma, what do you think entonces de content? ¿Qué eso te gusta mucho? Sí, mano, es que, I mean, we're always talking about content, so es como que esa va bien dirigida a lo que es su niche. Que porque él empezó en YouTube, toda esta cuestión de que él sabe, the technical aspect of it, y es un buen número para empezar, bien ochentoso, y ya básicamente el cambio empieza a surgir desde How the World Works, pero realmente en White Woman's Instagram es donde ya tú sabes que está cambiando por completo lo que estábamos escuchando, que era bien happy y upbeat, y se va tornando más sombrío y más oscuro, incluso más adelante How the Internet Works, Welcome to the Internet, básicamente. Esa canción me recuerda mucho a Beetlejuice. Sí, tiene como que se va bien circusy, bien creepy. Sí, como que y nada, como que realmente me gusta Content porque es como hemos dicho, corto, pero it gets the job done, so es un buen intro. No, y ahorita te estaba hablando de los miners, de cuestión de ir mining, doing the work. Básicamente el flashlight que él tiene al principio es como el que usan los mineros. So, esa referencia. Mira, por ahí Jordan Andre comentó algo. Oh, okay. Jordan Andre. I was disappointed in this. I was told Bo Burnham would be inside me. That did not happen. I mean, he's a busy man. Quizás algún día. Yo creo que al revés. We were inside of him. Exacto. We were inside of him. I agree. We were inside of him. Exacto. We were deep inside of him. Yeah. Finalmente lo que quería mencionar de content. Entonces, seguir. Es simplemente la línea, but look, I made you some content, daddy made you your favorite content open wide, is the whole idea de forzar el contenido, and mostly because you kind of have to, because there's literally no other way you're going to consume this, que es un tema prevalente, this idea of bombardeo de contenido que tenemos en nuestras vidas por cosas estúpidas como esto, ¿me entiendes? Y lo que tenemos literalmente al frente de nosotros ahora mismo. So I think it's a good intro para establecer el tono, para establecer los temas que él va a tocar y para show la estética que él va entonces a desglosar a través de la narrativa. Después simplemente hay una toma sencilla del dolly into the camera y se ve como que sí, has a lot of those, pero ahí no se queda bien early on para eso mismo, que después tiene un callback, tiene un payoff later on.
Pero es como que esta cosa del ojo viendo al ojo, que eso literalmente me pasa ahora mismo. Estoy viendo un webcam ahora mismo, estoy viendo el ojo al ojo que me mira para atrás, ¿me entiendes? Who's observing who? Sencillo. Después vamos con la fun one, que es la de comedy. Patrick, ¿qué tú pensaste de la canción de comedy? Que básicamente es un viaje de problemas, de ¿cómo se llama? De problematic comedians and white people. A mí me gusta la calculadora que decía 42069. 42069. Sí, exacto, sí. I really like, él entra en esta cuestión de should he give away his money? He's like, no. Yeah, exacto. I mean, yeah, esta cuestión de, in a way, yo siento que es la hipocresía. Si tú miras la pizarra, I don't know if you guys did Sí, this. I paused. En la pizarra, él técnicamente desmenuza muchos de los chistes que él ha hecho en stand-ups anteriores. Sí. Yo honestamente lo que siento de todo eso es algo que ha sucedido siempre, y de hecho desde la pandemia yo no sé si era porque estábamos en la casa, pero yo siento que se puso como bien heavy. Fue esta cuestión de hashtags y social justice, que en realidad it does nothing if you don't educate yourself. Que de hecho él habla de eso ahí en una parte, dice, exacto, don't give the burden of educating you, or read a book. Muchas veces estos movimientos que vimos creciendo a través de las redes sociales, con sus hashtags y sus movidas, en realidad se hicieron nada. Hoy día tú las ves y en realidad no tienen el following que tuvieron en un momento. Y la realidad es que social media es really good para generar un consenso por un tiempo, pero it's not really a good tool to educate yourself. Sí. And if you are doing social justice and you're not educating yourself, that things are not going to last. You're just repeating, eating that content, y regurgitating. So en parte yo siento que, other than the race factor, que it's very explicit, y es algo que él siempre ha hablado, de hecho, siempre, he's like, the white man won't shut up, so here I go, y qué sé yo. Other than that, yo siento que it's sort of a reflection of that too. The factor he wouldn't give away his money. He's trying to look for a solution. Y en realidad, he was just making a mockery out of the solutions. He leaned the world with comedy. Lo dice en una línea. Yeah. The Jew walks into a bar. Exacto. Let me put give us seats. I save him a seat. Sí. Eva, ¿qué tú piensas? I thought it was good. ¿Qué pensaste, Emma? Sí, pues a mí me gustaron dos cosas. Uno es en el coro cuando él dice making a little literal difference metaphorically. Yeah. Como que esa línea, yo cada vez que la escucho como que I just smile, porque es como que él he's setting up for the punchline. Entonces lo otro es cuando él dice como que, tú sabes, yo quiero ayudar a la gente from the sidelines, never. Exacto. Como que esa canción, tú sabes que me acordó a Get Out, cuando el personaje protagónico está conociendo a los papás de la muchacha, que el tipo le dice como que, si Obama hubiese tenido a third term, I would have voted for him. Como que that's such classic white guy behavior. It's a performative piece que todo el mundo hace, como que no, I care about the issues. Para que vean. Sí. Exacto, y es como que I gotta get paid for it, to actually care and be an agent of change. Exacto. Todo está súper interesante. No, la mejor línea que a mí me encanta es, so I'm going to use my privilege for good. Very cool way to go. American white guys, we've had the floor for at least 400 years, so maybe I should shut the fuck up. Nah, I'm bored. I don't want to do that. Increíble. Y lo más gracioso es que yo conozco gente así como que ellos están como que conscientes que they should shut up, porque pues, no, lo que están diciendo no aporta, but still they just want to be heard. Sí. Que pasa más adelante en el especial. El especial él llega un momento que él está haciendo como un stand-up. Y entonces él está diciendo, why can't people just, you don't need to say, you can't have an informed opinion about literally anything. Why don't you just shut the fuck up? Just shut the fuck up. Just shut the fuck up and just don't say anything. You don't need to have an opinion for literally everything that happens. Y es como que se haga un tirade, es como que ya son frustraciones porque antes la hace más en canción, la hace hokey, pero mientras el especial sigue corriendo, ya él es más como que you don't need to be expressing an opinion about literally anything that happens, porque a veces tu opinión no aporta nada, como tú dices, a la jodida conversación.
Sí, no, y esa parte es un poco incómoda, ya más adelante cuando estaba hablando de esa escena, porque tú estás escuchando el laugh track, y yo por lo menos me siento bien incómodo, Sí. porque eso es como, hay algunos sitcoms que tú lo ves, y el laugh track como que incomoda y takes you out of the performance, you know, so. Sí. Esa No, parte pero it's the whole point. It's the whole point of laughing. Sí. Porque literalmente, como estás haciendo algo con un comediante, o por el mismo hecho de que people just don't get it, estás dando esta crítica social bastante relevante, pero la gente es como, ¡ah, qué funny, Bo Burnham! Just do funny songs again. Shut up. Like, I don't care about what you have to say. ¿Entiendes? So that's why he has to hide it in his actual comedy. That's why he has to hide it in his lyricism. Porque que simplemente people are just not going to get it otherwise. Ese es como que el parte del viaje. Right. Pues simplemente brincamos entonces a la de FaceTime with Your Mom. Está funny, es relevante, no creo que hay mucha profundidad. Emma, what do you like about that song? Just, you know, he's focusing a lot on the mom subject, but what about the dad? Like that part, you know, it's the real uncomfortable part because he doesn't even want to talk, you know, he's just, you know, like keeping it safe. But it just feels like something that you would do, you know, when you're living at a distance from your parents. Así que está super cool. Me gusta cuando dice, I waste my time FaceTiming with my mom. My mother's covering her camera with her thumb. Como que, I don't know, eso me ha pasado como 2 o 3 veces. So sí, obligado. Patrick, ¿tú has tenido FaceTimes con tu mom? Oh, yeah, definitely. Yeah. Pero usualmente it's like in the middle of a job type thing. So like it's very short. I don't have to worry about like but I've seen the whole como que encima de la cámara. So I laughed at those things. Again, como dice Emanuel, sobre el papá, él lo menciona mucho en otros también, otros stand-ups. He actually made a joke en un poema sobre a poem called Dad, and it was about like punching pencils into his dad's ass or something like that. I forgot it. Taking speed bumps. Anyways, punto es que he's I guess that his relationship with his dad, I don't know if in reality it's that messy, but it's always the same. So there's some consistency in that. A mí me tripea. I would say that there's some, you know, daddy issues. Because he has mentioned it. I mean, no soy el más que está como que al día con Bo, pero yo veía mucho Comedy Center cuando pequeño. O sea, como que digo pequeño, pero I was like in middle school. So, desde ese momento él lo mencionaba. O sea, como que once or twice en los especiales. So, there are some key issues there. Y él está sacando punta a eso porque there's a lot of people that can relate to that. So, yeah. Claro. A mí lo que me tripió fue, y esto es algo que explora también más adelante, especialmente con la, I think the next song, el juego de aspect ratio. A mí, I'm a fan of those shit. Like, literalmente hasta mi último corto, I literally play with aspect ratio, por eso mismo. Because I love that idea of jugar con aspect ratio, porque especialmente en un medio como Netflix o películas de hoy día, you have to take into account que aspect ratio es relevante y puede contar la narrativa con el aspect ratio. Entonces lo utiliza muy bien porque simplemente lo deja vertical como si estuvieras viendo el que sí, entonces él juega mucho con el aspect ratio. Con eso. Interesting little touch que él prestó eso, porque obviamente él es un millennial como nosotros, so él tiene este viaje de cómo él ve y explora el mundo de esa perspectiva, que eso es lo que pasa mucho. Claro, ¿no? Y también el aspect ratio te obliga como que a ver las cosas desde ese punto de vista. Exacto. Porque pues, como me recuerda a esa película que nadie debería estar hablando del 2017, que en la primera escena es así. No sé si the movie that they redid twice, digo once. Exacto, sí. Que comienza también así con la grabación desde el celular y it's uncomfortable, you know. I will admit, cuando empezó la película así, que esa es la Justice por si acaso, gente. Cuando empezó la película así, yo dije, that's a choice. I don't know if it's a choice that I like, but that's a choice. Y la prueba fue que
It was a choice, pero el problema fue que el mustache me lo quitó por completo al segundo que salió. Yo dije, ok, so esta escena no funciona, full, fine. Oh, no. It was a choice and I feel like it didn't work, full. Yeah, I felt molested. Sí, exacto. Pero me gusta esa experimentación porque yo he visto, por ejemplo, películas de Xavier Dolan. El de una película se llama Mommy. Okay. Mommy, el aspect ratio es 1:1. Y hay una parte bien crítica en la película es cuando él básicamente se siente catártico porque consiguió basically 2 mother figures en su vida y se siente con un bliss. Él expande la imagen y por una secuencia entera la imagen está expandida en 16:9. Y como eso representa básicamente él liberando el frame y liberando su vida. Y entonces por eso es que digo que ese viaje así me encanta. Especialmente cuando lo construyen de forma así que lo hicieron en Mommy, que está bien interesante. Brincamos después a la de How the World Works, que pues sé que a Patrick le gustaba lo de Socko. Háblanos un poquito de How the World Works. Zumba. De hecho, cuando yo escuché que él estaba componiendo la música de Sesame Street, I was like, yeah, I remember Sesame Street, que ellos se salían con la suya, con chistes bien adultos. But I was a kid back then. Exacto. I had that one incident where I woke up, I had a dream about Sesame Street that was really messed up. And I woke up and I searched the video and it actually came out. En el cual Elmo compite con la vaca Gladys sobre cuán diferentes, cuán iguales son. Y Gladys dice, ¿tú no puedes dar leche? Y Elmo dice, claro que sí. Yeah. And that's an actual episode. I was like, holy shit, this is magical. Yeah. Anyways, point being, tenía ese vibe. And I was like, how easily perverted can a song be? Algo que me gustó, lo de Socko, es que él había mencionado, era como un round table discussion between comedians. He was talking about Hans Tuwen, who's a comedian, a Dutch comedian, que es un absurdista. And he has this performance donde él habla a su media, I think his name is Ronnie or something like that. And he talks to the sock, and then the sock, él dice, oh, now I'm gonna sing a song while Ronnie eats a candy bar. He makes it look like it's something that requires a lot of talent. Just singing and shoving a bar into the sock's mouth. Y algo que a mí me encantó es que how talentless can talent be and still be considered talent. Exacto. Y Socko, you know, although it's not the most original thing, you can see that esa inspiración, ¿verdad? Filtering in when he's using Socko. And I really loved the song. Ahorita yo estaba cantándola. I was like mowing the lawn. I was like, that's how the world works. From A to Z. Anyways, el punto es que I really love that. I really love the tune because I think to us millennials, we've heard that tune so many times, yet it wasn't as messed up and philosophical as Burnham sang it. Yeah, and I really appreciated that, man, and how he really made honor to like other comedians and their uses of this, porque él tampoco lo ha ocultado eso. Claro. So, él siempre ha dicho que ese es su skit favorito, que de hecho, it's in, I was rewatching it earlier, así que it's on YouTube. You can just search. It's like a 2-minute video. It's pretty cool. It's fun. Nice. Okay, Emma, what do you think about that one? Pues mira, me recuerda un poco como a Mr. Rogers, como que ese vibe así. Me gusta la parte donde básicamente Bo le da al sack y es como que you learned your lesson, como que bien bully. Es como que when you're dealing with the world, tú tienes que como que aceptar las reglas, si no, you're gonna get hurt. Y entonces como que hay este proceso de acoplamiento by bullying. So, eso también es una narrativa súper importante ahí. Me gusta mucho why do rich fucking white people insist on seeing every social political conflict through the myopic lens of your own self-actualization. Que volvemos. Self-actualization. Self-actualization también es un tema recurrente en Insight, como que él lo dice cada rato como que I'm being so cool porque estoy self-actually, ¿sabes? Estoy como que realizando lo que estoy haciendo y eso es como que progressive, that's cool, you know. Es como que dude, you're being white and como que no sé. Hay toda una narrativa ahí que es bien incómoda y pues es parte de. Pero
pues, hermano, esa canción yo creo que está bastante clara, no, como que I don't want to ir tan adentro de eso porque básicamente lo hemos cubierto y son temas, yo digo que es como la canción más completa porque recoge temas de todo el especial en una canción que es upbeat y ya de ahí para abajo todo se va saliendo de control y tenemos la próxima canción que es la de White Woman, Instagram's White Woman, que también es una locura y ahí lo que me da gracia en esa próxima es los visuales, porque los visuales son, él tuvo que haber estado fácil como un par de días viendo Instagram para tener la estética, porque el asunto de Instagram, y tú lo sabes por lo menos un poquito más, Alejandro, porque te conozco, la estética de Instagram es particular y hay que como que ser bien artsy y bien cute y todas esas cositas para vender en Instagram. Yo lo experimento con amigas mías. Yo les envío esa canción y les digo, habla claro, ¿cuántas tú tienes así? Mínimo 2. Papi, que sí que, mínimo 5 yo he escuchado. Eso no es nada. Mínimo 2 no es nada. Yo he escuchado par. Pero, incluso yo viéndolo, yo digo, I think I've done like 2 or 3 of those. Hablando claro. Algo que quería mencionar antes de seguir con el de White Woman's Instagram. It's about the narrative que él habla una habla sobre history class, the narrative they teaching in history class. It's very simple. It is the simple narrative taught in every history class. It is demonstrably false and pedagogic classes. Don't you know the world is built on blood? Y eso a mí me gusta y me encanta. It's a very show and not so much tell at the end cuando saca saco. Pero que me gusta mucho esa línea because it's always been the great man's history, you know? And it's usually white man's history. Pero en el caso de ahora, que estamos entrando en el revisionismo, en el post-revisionismo dentro de la historia, he's basically making an allusion to this switch, right? Stop looking into events the same way you used to look into them, or you were taught to look into them. So I really appreciated que él incluyó eso en esa parte. Right, Miles? Pues por lo menos con ese viaje del de White Woman's Instagram, obviamente el juego del aspect ratio está bien hecho, el aspecto de como que en la parte que a mí me gusta, entonces le pregunto a Emma qué más piensa de la pieza. La parte que a mí me gusta es este momento crítico donde cuando el aspiration se expande, básicamente ya no estamos bajo el encuadre de lo que es aspiration, bajo la fazada de la personalidad que todos siempre, porque claro, we all do it. We all have our personal persona and our Instagram or Facebook persona, right? Este momento earnest que sale en la canción, donde ella está básicamente hablando con la mamá, diciéndole, mira, like, I've been doing good, yo creo que yo he estado haciendo bien, ¿me entiendes? Como que I can't believe it. It's been a decade since you were gone, Mama. I miss you. I miss sitting with you in the front of your still figuring out how to keep living without you. I got a little bitter, but it's still hard. Mama, I got a job and I love my own apartment. Esta cosa de como que screaming at the top of your lungs, I want love and affection from actual people, no like mierdas de la gente que no me importa. So I laughed a little too hard in that part. Oh, me too. Especialmente you see that shit all the time también. Esa es la cosa. Claro. Es horrible. It's sad, but it's so funny at the same time. Llega el punto que, pues, what is comedy if you're not laughing at your own pain? That's literally that is true. That is true. Y ahí también tiene que ver un poco con la parte de entretenimiento, o sea, yo veo esto es bien performative, más que nada, y ahí podemos hablar un poquito sobre la cuestión de los premios. O sea, estamos hablando de que, pues, esta pieza fue nominada para muchos premios, entre ellos, pues, el más que la gente le dio a hablar fue los Golden Globes, y pues, me pareció particular contra quien compitió porque a pesar de que a mí me gusta Hamilton, ya pasó como un año de Hamilton cuando nominan la obra para el Golden Globe y entonces va a competir contra Inside, y por más fanático que yo sea de Hamilton, ese fue el momento donde yo quería que ganara Inside, pero a la misma vez estaba consciente de por qué no iba a ganar, porque Inside es una pieza que es compleja en
aspecto de que yo no sé ustedes, pero yo por lo menos un par de veces tuve que pararla porque it gets real. Ujú. You know, like it deals with raw emotions. And yo creo que Insight ha sido, yo creo que de las pocas cosas que yo he visto en los últimos años that has to deal with trauma and stuff that we're going through. Like, yo no he visto documentales de María, no he visto nada de eso. So, esto es como que the first real piece that deals with the struggles and emotions that one felt through, all that stuff. So, Sí. Es para mí, existential dread de millennials, plasmado en la exacto, pantalla, full. exacto. Yeah. That doesn't go with the white people. White people prefer, Hamilton. The founding fathers are rapping and they're not white. Ay, pero si entramos en la discusión de lo que es también los awards se dan por cosas safe most of the time, y tú lo sabes porque tú eres crítico de cine, tú has visto eso a través de los Sí. años. Y también es la cosa de que la pieza es bastante complicada, es bastante difícil como que pinpoint dónde está. Y obviamente el mercadeo se empuja más para Hamilton porque es una pieza que mucha gente, de lo más seguro de los que votaron por Hamilton, la vieron en el teatro y dijeron, sí, yo me acuerdo que Hamilton estaba cabrona. What is this Bo Burnham talking about shit about young people? I don't care. No, y no, también hay otra cuestión. Si no la viste, porque hay gente que al momento que esa pieza está nominada para Golden Globes, ya había salido en Disney Plus, porque estaron ya en la pandemia. So, that's como why que estuvo nominada. Y entonces, pues, también ahí tiene que ver también el marketing. Disney Claro. le hizo un marketing súper brutal a Hamilton porque yo estuve pendiente, a pesar de que no es una pieza de ellos. Versus Netflix con Insight, que yo no vi casi promoción, que eso me dolió un poco porque, es como que toma a ese proyectito, go be yourself, lo sacamos y ya. Sí. Tú sabes. Es que también es un debate que se puede entrar por lo briefly. La cuestión de Hamilton, yo debatí esto el año pasado con Oscar y con un par de gente. Hamilton, la forma que está construida en Disney Plus es just literally a recording de la obra. Sí, hay sus juegos de cámara, porque la hay, obviamente no es simplemente la cámara en un flat por 2 horas. No, hay cuadra, hay close-ups. Yo sé que hay juego de cámara, pero llega un punto en que tú juzgas, ok, esto se puede considerar como una pieza, o sea, una pieza con un mérito artístico besides el hecho de que está bien dirigida y bien escrita y bien actuada, porque entonces no se siente cinemática, ¿me entiendes? Ese es el viaje que yo siempre tuve. Sí, el asunto Papi, pero no, papi, no me pelees de Humans. The Humans se siente como una película. No, a mí me gusta. Yo pienso que es una película. Hay mucho juego de encuadre, hay mucho. El apartment es un personaje y está filmado como un personaje. Ese final, después del final, papi. Por eso estoy diciendo, pero ok, so The Humans, yo The Humans yo puedo pelear porque The Humans es una adaptación de la obra, ¿me entiendes? Hamilton, verdad. as it stands, is literally a recording. Si tú no hubieras, fue que Disney le metiera 100 millones y le da a Emanuel, hazme un adaptation de tu obra de teatro, obviamente la escenografía, una cosa bien bellaca. Esto no es Dogville. ¿Dogville era? ¿Cuál era de Lars von Trier que él hizo? Dogville, ¿verdad? Y hasta esa puñal, y hasta eso se siente como una película, una pieza cinemática. Hamilton no. No, en el caso de Hamilton, esos fueron 3 días de grabaciones. Tengo entendido que fueron 2 days with people, o sea, como que con un live crowd y otro que fueron solamente los artistas. Sí, para los close-ups y eso probablemente. Sí, y la realidad es que yo por lo menos pienso que ellos se fueron con ese formato porque la adaptación es un poco más difícil. O sea, a mí me encanta Hamilton y la obra, o sea, las letras mencionan muchos lugares que cuando tú lo vas a llevar a una adaptación, pues tendría que ser con un budget como de 80 millones, nada más que para ir a los lugares a filmar, sin contar todo lo demás. So, es como un poco complejo en ese aspecto. Pero nada, Hamilton es Hamilton, Inside. Si fuéramos a hacer una comparativa, a mí me gusta un poco más pues Hamilton por el hecho de cómo está presentado, porque they're telling you the story of the founding fathers, pero no with white people, sino con gente que uno ve en la calle y la historia, pues, de la fundación de Estados Unidos. I mean, it wasn't just white people. I mean,
history books, que ahí podemos hacer el quote con este tipo, con Bo Burnham, como que te está contando la historia desde un punto de vista que no es, tú sabes. So, Exacto. yeah, it's super interesting. Pero nada, seguimos. Pues, Patrick, entonces, ¿qué pensaste de White Woman's Instagram y de todas las veces que tú has visto tu jeva sacar fotos igual que... Dude, honestamente, mi pareja es la persona que menos esperaría que tuviera algo en White Woman's Instagram y tenía algo en Tenía, White ¿viste? Woman's Te lo Instagram. dije. Por ejemplo, la parte que coge la flor con la sombra. Sí. Como she used to love to do that Ajá. shit. Y cuando pasó eso, yo la miré a ella y yo, hola, saludos, ¿te sientes Exacto. identificada? Exacto. Y estamos muertos Pero, de la okay, risa. Sí. Muertos de la ahí risa. me da gracia porque, okay, so, las novias de ustedes dos son boricuas, right? Yeah. But white woman means americana. So, es como que we have taken that, o sea, ese estilo, como que lo hemos adaptado. No. Sure, no, sí, porque it looks aesthetically pleasing, es el viaje. Él dice white woman porque primordialmente a lot of white women do this, obviamente en Estados Unidos, pero this applies to everyone, dude. We are very Americanized también culture. Estamos colonizados, hello, estamos colonizados. So. Exacto, sí. Sí. So pero I really love that one. I thought, yo estaba nada más pensando en el dolor de cabeza de los sets. And I was like, this guy como que se jodió como que haciendo estos sets. A mí la parte que más me duele del especial es cuando él cae en la frustración de que él dice como que y si esto no sale y que no salga y es como que muchas veces, bueno, no sé si le ha pasado, pero a veces para subir contenido it's painful, it's hard, like yo he estado a veces 2 days trying to subir un video a YouTube y no he podido y a veces está grabando multiple shots and stuff, so bien cuesta arriba en ese aspecto, so esa parte yo estaba como que I feel you, dude. Y más estar encerrado y no poder salir porque esa es otra, no poder salir. En ese tiempo era más difícil también. Claro. No, sí. It takes 3 days for me to find the perfect avocado. Exacto, imagínate. Sí, exacto. Sí, no, y también me refiero como que también depende de donde uno vive. Like, where you live, it's an apartment, or you probably don't have that much of space para walk around y, like, you know, breathe in, breathe out, pero es súper interesante. Oh yeah, it's very interesting. Lo ratio again es lo más sí, que voló la mente. Sí. Y cuando abre y cierra de nuevo, that was brilliant. Sí. De hecho, el contraste que ocurre después, que sale él editando la canción, sí. que ahí de momento vemos el primer flash del gamer de él. Sí. Que de hecho, yo no sé si usted llegará a buscar el screenshot del... Porque de momento sale un flash cuando él está editando White Woman's Instagram. El que él sale, ¿verdad? Sí, yo leí eso con el juego. Yo lo he cogido, lo he visto 3 veces y no me he percatado bien que sale. Dude, busca el screenshot y sale. y yo estaba como que, shit, so this means that's the game, right? It's part of the game, of his day. So como que él está en Me gusta porque hubo debate, yo vi eso en los comentarios, la gente debatía, eso es un error de edit, y otra gente dice, no, es que él está haciendo una referencia a Fight Club. Y yo como que, I mean, okay, yo decir, como editor, I've done that shit, de dejar errores así de feo. Eso puede haber sido un genuino error, porque puede uno... Exacto, y después justificarlo cuando la gente dice, no, estúpido, te bien mera, so weird, que sí de carajo. So, yo siempre estuve con la dudita, cuando yo supe de ese pequeño moment, yo decía, shit, because I've done that shit. So, yo no sé si esto fue adrede o de verdad se le tosteó, porque puede que él tiene diferentes, cuando tú editas, ¿verdad? Tienes diferentes layers, quizás él picoteó y movió las cosas, y se quedó ese fucking pequeño cantito ahí sin querer. Que a veces pasa, full, porque a veces pasa. Claro, es que yo pienso que esto es Bo Burnham, como que él hace, como que todo tiene un propósito, even when it's cosas an así. Accident. Like, exacto. Como que, vamos a poner, hay 2 puntos de vista. Vamos a poner que fue un accidente, but when he saw, he was like, you know, this is too common, so vamos a, como que this is something that actually happened, so vamos a dejarlo. Pero también pienso que él puede haber dicho como que, y si hago esto para crear la duda. And that generates a conversation. So al final del día, you wanna keep people talking about this. So el que la gente esté debatiendo de esto means it works out. Como que el punto de él se cumplió. So. Sí.
Y total, gonna... a él no le importa si es cierto o no, porque, Exacto. I mean, él está más interesado en que la gente va a hablar de esto, tú sabes, las conversaciones que se van a generar. Sí. Skipping a little bit ahead, vamos a brincar entonces a la canción de intro, que realmente la de intro está diseñada para hablar del struggle del working class y del millennial que no le pagan, pero lo que está cool de eso es cuando la canción acaba, que él entonces está sentado ahí reacting to the video that he just made, and then he's reacting to the reaction that's reacting to the reaction. So, sorry con Patrick, ¿qué tú pensaste de ese flow y ese viaje? It was unexpected. Like, a mí me gustó cuando él empezó y él estaba hablando. I was like, yeah, sure, so he's gonna make fun of himself, pero después cuando salió lo otro, y después el otro, después he just kept going, esa pendeja me voló la mente. Sí. And it was just that, honestamente, y el cambio de opinión cada vez que iba a criticarse de nuevo. Exacto. Siempre como que se iba en la contraria, a veces a favor de que como que, ok, esto está chévere, después no, eso no está chévere, eres un pedante, después no, ahí me siento inseguro. Sí, sí. So it was layers after layer after layer. La mejor parte fue como que no, porque yo estoy criticando para que entonces no me critiquen a mí porque tengo unas inseguridades cabronas. Yo como que, I've done that shit. Ahorita say I've done that shit. It's not YouTube though. When you look into reviews, they often repeat what other reviewers are doing. Sí. So en realidad como que uno se deja llevar del otro y they just keep, you know. Constant loop que está pasando. El feedback loop realmente. Sí. So in a way, I thought that was an allusion to that, and I thought it was cool, and the song was catchy. Sí, the song's clever. Yeah. Emma, ¿qué pensaste de eso briefly? Mano, I think that's parte de cuando uno está editando como que... Por eso que te digo, you done reaction videos. Sí. Mano, es que yo también hago reaction videos, pero nunca he hecho un reaction video of me reacting, pero yo estaba como que... Piénsalo, tírate uno un día. Sí, no, es súper al garete, pero a mí lo que me da gracia es porque yo cuando estoy editando cosas que yo mismo como que me grabé, yo soy así como que súper crítico. Esto es como si te grabaran tú editando tu propio footage. Exacto. Como que puñeta, viera la cara de pendejo me veo. Exacto, sí, no. Y la parte que me da gracia es como que yo digo, wow, él está literalmente, tú sabes, como que every YouTuber must feel like that, even when they're watching. Cuando tú empezaste, you know, if you go back and watch your old content, oh my God, and most of the time it's like, I don't want to say the word cringe because it's boring and annoying, pero como que, you know, you feel like kind of, you know. Sí, claro, porque viendo uno es inexperto, uno está empezando en este medio y el que peor crítico de uno es uno mismo. So. Exacto, sí. Exacto. No, y volvemos con lo que dice Patrick, como que el tipo contradiciendo así, es como que muchas veces I just give my content to people to edit, like when I'm too close to it, como que yo le digo, mira, fulano, toma, edítalo tú porque I know I'm just gonna start cutting stuff that's good, and you know, tienes que there's moments when you just have to recognize, you know, just leave the work for somebody else porque you're way too close to what you're making. Está muy cercano a exacto, sí. Eso pasa cuando tú diriges proyectos, que después si te pones a editar, lo que yo soy un maniático y edito mis propias cosas, I always have to give a second pair of eyes por eso mismo, porque a veces you're too close to it y pasa mucho tiempo. So. Exacto, sí. Yeah, claro, sí. Pues nada, skipping ahead a little bit more, vamos a juntar las dos de Jeff Bezos, que son bastante cortitas. Yes. Emma, tú querías hablar un poquito de Jeff Bezos. ¿Qué tú piensas de Jeff Bezos? Ay, mano, es que para mí, cuando ellos llegan a ese tema de Jeff Bezos, como que para mí es random, pero obviamente, ¿por qué no hablar de uno de los hombres más poderosos en el planeta? Que pues corría Amazon y que pues quiere ser también astronauta. Tiene demasiados chavos para gastar. Sí, exacto. No sé, como que es que me parece cool en el aspecto de que, como que, dime tú, canciones que hablan de gente famosa a ese nivel, como que rich entrepreneurs, como que me parece un viaje. Esas dos canciones me parecen un viaje, me parece que es como que algo cool porque nuevamente Bo Burnham lo que está haciendo en su proyecto es mencionar muchos temas que nadie quiere hablar. O sea,
porque todo el mundo habla de Amazon, pero nadie está hablando de Jeff Bezos. Sí, O te si lo tira están bien a la hablando, clara. pues, Ujú. exacto, so, está súper cool en ese aspecto de... También es que la melodía es bien catchy. Sí, sí. Tú sabes, Ahí, so, está cool. ahí me tripea cuando él le está diciendo, come on, Jeffrey, you can do it, pave the way, put your back into it, Yeah. tell us why, show us how, ¿verdad? Entonces, a lo último, Sí. él termina la canción y lo que hace es gritar como un animal y corta la próxima escena y yo, Exacto. Mira, I Sí. really, yo sentí esa canción aquí porque yo sentía que eso fue como que mi pandemia. Jeffrey Bezos penetrando mi Exacto. buzón todas las todo semanas el tiempo, con sí. una pendeja nueva Ah, que no sí. necesitaba. Dude, en pandemia, I got my audio equipment, my camera equipment, I got everything. And I was like, Yeah. Jesus, I'm spending too much money on this. What am I going to do with this? Ujú. Yeah. And it was like Jeffrey Bezos song all the way. Algo que me gustó, que I thought it was really sarcastic, es cuando le dice eso, lo de look at where you came from, look at you now. Exacto. Y es como que, dude, Jeffrey Bezos en par de entrevistas antes como que he would pitch this rags to riches story about his Sí. life. Sí. Ujú. Ese cabrón, los padres de él invirtieron $250,000. Sí, Bro, claro. Yeah. Siempre es que ese es el chiste de él es intercambiable Sí. con cualquier persona rica. Siempre pasa la misma mierda. Plus, he Todo el was such mundo a giant baby, you know? I don't know exacto. why. La misma mierda con Elon Sí. Musk. Todo el mundo se ve el viaje de que no, Elon Musk, Fred de Caín, cabrón. What? Sí. What the fuck are you talking about? Sí. He's also rich. Dios mío, ¿por qué todo el mundo insiste con esta, como tú dices, el rag to riches story, que nadie te lo va a Exacto, sí. comprar? Eso no pasa. That's not it. That's not Ay, true. mano. Es Está ridículo. el garete, no, igual que Trump, you know, como que Sí, pues por tiene eso. este libro, The Art of the Deal o algo así, y es como que loco, Ya. tus papás están forrados, chavo, déjate de cosas. Sí, pues es el viaje. Sí, Yo voy a exacto. skipear la de sexting, porque hay una canción que es de sexting, mi gente. Entonces, la Sí. canción de sexting básicamente es hablando de las frustraciones de pandemia, de no Hey, poder sextear con tu jeva. ¿Tuviste el mensaje que él Exacto. puso? Como que apologizing if you don't want to do this. Sale en Sí, una escena. Sí, sí, It's very sí, convoluted, como que sí. if you want Que, to, if you don't. empecé a usar emojis y después con la ambigüedad, porque claro, es texto y sí. está usando emojis, so it's even more ambiguous. O se tira el chiste Yeah. de que, oh my God, I don't know if by me sending you a ticket means that you're like a circus, you're open to everybody o algo así. Yeah. Como que, oh my Sí, God, I don't want to sí. be insulting. Y es como que navegar in 2020 ideas of relationships, porque a veces todo Yeah. tiene que ser un poquito, tienes que pedir el ¿cómo se llama? El consentimiento a la otra persona, tiene que ser un poquito más Yeah. verbal Sí. about it, Yeah. y entonces revolú. Y cómo él alude a Sí, esa misma viaje. A mí sí, me gustó es que que también el pene se parecía al tiene que bebé de Razorhead. Exacto, de Baby Razorhead, esa sí, fue la buena. es que también eso tiene que ver con lo de Me Too y toda esta cuestión de, Claro, tú sabes, Yeah. do I have your consent or not? Y sí. como que, y en el 2020 eso se volvió como que un tema también, como que do I have your consent or not? Sí, A es pesar el de que ya viaje. somos como que, Exacto, porque es el viaje de que especialmente estás texteando. So tú no sabes muy sí, bien si la otra persona es into it, is they or not, y como cuál es el viaje que quieren. Porque pues en un mundo donde tenemos más formas de comunicar, hasta cierto punto pedimos el aspecto de comunicación. Entonces, Yeah. esta vez estas exacto, cosas que you think they're implied, they're understandable, but they're not, because we kind of lost ourselves en cómo nos expresamos y cómo nos comunicamos. claro. Yo quiero brincar, la problematic está cool. Yo lo único que quería mencionar de problematic era que la canción pues se siente como que está estos 80s synth songs de, pues, de working out y que sé yo qué. Sí. Hay una parte, I know you noticed, que literalmente él saca una foto del estómago, del navel, y yo dije, ok, so Sí. literally you're navel gazing con la puta canción. I see what Sí. you did there. Toda la Sí. canción es basically un navel gazing de que no, yo no soy problemático, yo quiero ayudar, yo estoy aprendiendo, pero realmente no estoy aprendiendo como un white guy o una persona de privilegio, una persona de entretenimiento. So, como que cuando yo vi ese visual de navel gazing, como que yo dije, ah, ok, dale, cabrón. Sí. I got you. Cuando empezó a cantar en la cruz. I lost Esa my es la otra shit. parte que yo me morí. Cuando I estaba en la lost my cruz. shit. Como que yo soy el mártir del mundo, porque whatever. Porque hay gente que es así, full, hay gente que es así. Sí, Esto no puede ser. sí, mano. Está cabrón. Pues entonces la que está cool, y aquí donde yo vi un shift
en todo, porque antes eran canciones un poquito más upbeat, estaba más feliz y todo eso. Él tiene un momentito de donde he kind of breaks his character y está sentado mirando un reloj. Yeah. Obviamente lo construyó porque esto es fabricado, pero más seguro fue una emoción genuina que él se sintió. Él estaba mirando el reloj y estaba diciendo, bueno, gente, en verdad que yo tenía como meta terminarle esto antes de mis 30 años, porque la meta era que yo quería empezar fresco, porque 30 es un new decade y toda la cuestión, pero aquí estoy jodido, estoqueado en mi casa, voy a cumplir 30 años y pues, you know, like, no he terminado esta mierda, estoy en un loop, estoy en una vida mierda, y que así, ok, yo dije, yo cumplí en febrero, yo cumplí mis 30 años en pandemia, que eso fue en 2020, so I know exactly what he felt. Yo sí, por lo menos ya podía salir, yo salí afuera ese día y di vueltitas por ahí, pero I didn't go anywhere, I didn't have a cake, I didn't have anything, so... porque yo nací en los 90 como él, yo literalmente cumplí los 30 como él, yo me sentí, y especialmente en ese momento, ahí yo sentí una conexión bien fea con él, pero yo dije, como que puñeta, like, yeah, I had plans, I had stuff that I wanted to do for my 30s, y se han salido a la mierda por la cuestión de la pandemia, as millennials, y al pasar porque sé que pasaron un cumpleaños encejado, ¿cómo eso les tocó? A mí me encantó, mano, de verdad. Because I'm very... my birthday... el nihilism about it. You love it? Yeah, honestly. I'm like, well, yeah, there goes another year. Pero que I had to wait a whole year so I could go out again. Yo pasé mi cumpleaños con los terremotos, that was different. Sí, verdad. Pero con la pandemia, I really don't like celebrating my birthday, like going big. I just like to just... mira, dame la mierda, yo me la como, okay, ya. Like, y ya. No, te entiendo. You know, pero me encantó la canción cuando hablaba de como que mi abuelo peleó en Vietnam y yo estoy aquí como que construyendo un birdhouse con mi madre. Que ese es el struggle millennial, donde a veces nos sentimos ineficientes a la edad que tenemos. Yeah, because we didn't do as much as boomers did. Exacto. Porque los boomers hicieron todo y deshicieron todo también. Exactamente, esa es la cosa, porque tú hablas de que pues sí, hicieron más que uno, pero al mismo tiempo, did you do it because you crashed the economy, you destroyed the housing market, you did a lot of things too, so let's not kid ourselves. Yeah, we are a half and half generation. We are. Yeah, we have one foot with the boomers dealing with that shit, now we're with the zoomers. Y la canción lo menciona como que now the zoomers tell me I'm out of touch. Exacto. I teach kids y honestamente hoy día tú le preguntas a un nene que es un floppy, como que yo di una clase que es de tecnología to 4th graders, 5th graders, y yo me preguntaba, so, ¿dónde es que lo dice safe? Y yo pues aprietas el floppy. They're like, ¿qué es un floppy? Es un floppy, God, right. Like, you just don't know. Square thing. Sí. So, you know, it's kind of nice. It's kind of weird because I learned too, but la canción como pero frustraciones. No tienes que ir tan lejos. Hay muchos nenes que no saben que es un CD. Oh, full. Like, es cierto. That really hurts. Eso literalmente es como un DVD. Exacto. And even then, that's also going like into the bin porque Blu-ray está ya suplantando. Oh, sí, también, claro. Sí, sí. And vinyl's making a comeback. Porque pero siempre es por el viaje de nostalgia. Como todo, la ropa. No, pero I like vinyl. I like it too. Yeah, but there's a thing with vinyl porque el sonido se escucha mejor que cuando es grabado digital. So, por eso, That's why people are going back to vinyl por esa misma razón. I'm going to skip a little bit ahead. Lo que hubo después fue Intermission, que fue como que el brequecito de este existential dread, pero es la preparación de a more nihilistic part of the piece, porque entonces ya está teniendo existential crises de como que es un artista que no sabe si él está entreteniendo a su audiencia, pero realmente no quiere saber si está entreteniendo a su audiencia. Después entramos en la parte fun, que es la parte donde está jugando el indie game llamado Inside. Eva, ¿qué tú pensaste de ese viaje? Fue gracioso, pero a la misma vez como que un poquito ouch, porque es como Too que real. él dice, exacto, sí, es como que, oh, he's crying again, y yo como que, how many times did that happen, you know, y como que me da gracia mucho, como que diciendo, oh, let's look at the live chat, and
it just felt way too real. Y como que la frustración del jugador, como que porque, I mean, you have to think about it, like 10 years from now, you're probably going to talk to someone. You're going to be like, there was a pandemic. And what did you do? Oh, we were just inside, you know. Y toda esa conversación como que it's going to feel weird. Yeah. Yeah. So, Patrick, ¿qué tú pensaste? Yo primero me dio los PewDiePie vibes, which are hilarious. Sí, mano. The whole, you know, como de, oh, yeah, let's think a little bit. Pero me gustó mucho, y a mí me gusta mucho ese tema, where, que él mismo lo dice en una, como que once you have social media, you all became performers, so you're constantly performing your life for other people. So él sigue jugando con eso, en el hecho de que he's not just the one who's behind the camera, he's also the one in front of the camera, and people are playing with him. So he's very conscious about the fact that people are taking something out of his suffering. Exacto. Así que, yo pensé, ¿verdad? En mi perspectiva, I think that's like where he most explicitly shows that. Cuán maleable, ¿verdad? Es el performer, y cómo la gente just toys with them and takes something out of them, some part of entertainment. And it's also content. Like, probably there were people during the pandemic like filming themselves crying, you know, locked up or stuff. Oh yeah. And that's content, you know, like, because that's the other part. Like, he shows up and no muestra content in its various forms during the pandemic. So, está gaming, está live streaming, so... Sí, música, entretenimiento, algo más real, algo más documental. A mí el viaje fue como que primero fueron dos cosas. El unempathetic approach del gamer streamer, como que este juego está medio basura, estas gráficas están cool, pero ese cinematic. Entonces ese viaje verdadero, entonces el juego básicamente es, lloré, me levanto, no puedo salir afuera, toca el piano, se entretiene 5 segundos, vuelve a llorar y se acabó el día. Yo me quedé como que, oh my God, that was my day today. Es como que algo demasiado horrible, you basically didn't do anything. You wasted your day, el día de 265, como decía el juego. And it's just this very nihilistic, horrible loop que tú tuviste por unos 6, 7, 8, 9 meses, dependiendo de cuánto tiempo estuviste bien encejado en la pandemia. Y está reflejado ahí. Fue eso, literal. Esos primeros 2 meses era levantarse, try to work, because I had to teach online. Y después tratar de separar el trabajo de tu casa. Lo cual nadie respetaba porque eso no pasaba. Nadie respetaba porque todo el mundo te escribía a las 7, 8, 9 de la noche. Exactamente. Fuck you. Y uno trataba de, pues, yo por ejemplo soy escritor, and I really wanted to just go back to writing, but I couldn't separate myself from the whole teaching, what's going on in the world. Todo el día nosotros leíamos los fucking números de las muertes como si fuera lotería. Exacto. It was very miserable existence. It was too exhausting. And we were trying, at least as teachers, we were trying to like calm kids down and give them some hope that the world wasn't dying. Claro. So it was kind of difficult. I agree. Pues entonces vamos a ir a... Acá una canción que he's saying how much he feels like shit. Pero whatever, we all have that feeling. Ahora, yo quiero traer una que son de mis favoritas. Esa es mi canción del trabajo, cuando llegué al trabajo ese. Hey, guys, you feel like shit? Tell me you feel like shit. Oh, yeah. Fellas. Está cabrona. La canción es un tripeo total. Hay por lo menos un poquito a little bit of levity within, again, el tripeo del ser, del mismo. Y también, él tiene una línea de, I haven't like fucking showered in 9 days. Es como que, yeah, I know that feeling también. Vamos a entrar a la canción que yo pienso que es drama meaty, es la de Welcome to the Internet. Sí, esa canción está súper Tira, Emma. Mano, Beetlejuice, es que me recordó mucho al musical de Beetlejuice, porque básicamente they're telling you something serious, pero el tempo va tan up y es como que es descontrol. Me gusta también como que el look de él, porque es como que cool, pero todo está en desorden. Sí. So, it's crazy, man. Y es que ya en ese momento como que ya yo no espero nada nuevo porque me lo han dado todo. Sí. ¿Sabes? So, ya de ahí para abajo como que todo va en descenso otra vez porque
es como yo digo que Welcome to the Internet es el clímax para mí del especial, la pieza, porque ya de ahí sí. para abajo todo el revuelo empieza a bajar. Obviamente, pues ya al final tenemos, y me estoy adelantando un poco, que él sale de la casa, que me dio un poco de gracia porque te lo ponen como un sitcom, de que él está tocando y no lo dejan entrar. Sí. No sé. Patrick, ¿qué pensaste de Welcome to the Internet? Like my favorite Disney villain song. Sí, it is. Las líneas estaban brutales, especialmente, sí, las mains, la de Apathy is a Tragedy G, and Boredom is a Crime. Sí. Oh, sí, esa línea está cabrón. Eso es el lema de esta generación. Sí, literal. Me gusta que el tempo va creciendo cada vez más rápido. There's a lot of stimuli when you are listening to the song. So en parte se siente súper ADHD, you know, like that's probably how el ritmo que va pasando las cosas. Pero ese es el ritmo que consumimos contenido. Esa es la cosa. Cuando tú prendes Instagram o Facebook o Twitter, eso es pa. Y él nombra como que lo que tú quieres, lo que tú no quieres, you're still gonna get it. Sí, exacto, because it's forced upon you. Y eso es lo que tú ves en tu feed. Tú ves como un pejito y después ves una tragedia de que 5 personas se murieron en un accidente. Es como que, y ves un freaking BuzzFeed article. Es como que, Jesus fucking Christ, todo esto en los mismos 3 segundos. Exacto. A mí me gusta que vuelve de momento al principio, donde él dice como que circa 99. Not very long ago, just before your time, right before the towers fell, circa 99. Right. Que se pone a hablar que como lo dejaste al nene usar el iPad y de ahí como que te convertiste y hizo todo lo que tú querías que hiciera. That's maybe the part where that's really crucial, because es como que, we kind of did this in a way. Maybe por ignorancia, maybe porque nosotros reconocíamos la responsabilidad detrás de una creación para con nosotros, pero no sabíamos que le iba a ser a una mente, ¿verdad? Infantil. Y I love that he incorporated that part, como que... Y es algo que él discute más adelante de todo esto. Hay un momento cuando él estaba sentado, que estaba todo el equipment en el piso, él estaba dormido, y entonces él estaba hablando en el micrófono diciendo, I feel like one of the mistakes we made as humanity is letting these kids como que estar involucrados en social media y darle their neurological trauma, I think que lo dice. Exacto, neurological trauma. Entonces se van este spiel, es muy cierto, pero es como tú dices, we didn't know. How could you have known? ¿Me entiendes? Que todo esto se iba a acelerar al punto que se aceleró la conveniencia, la accesibilidad, porque antes, como él dice, travel blogs, eran cosas sencillas, era enciclopedia dramática, enciclopedia, catalogs, eran cosas bien sencillas. Cuando estaba en yahoo.com y no podía hacer 3 cosas nada más o algo así, de pronto como que esto se desaceleró, se desequilibró por completo. Entonces, encima de todo eso, tener después lidiar con todos estos niños que le da todo esto de cantazo es fuerte, ¿entiendes? En aquel entonces no estábamos exentos de eso. Si tú ves escritores como Bret Easton Ellis and even Chuck Palahniuk, que habla como Fight Club y habla de catalogs en aquel entonces, y habla sobre las obsesiones que teníamos con estos catálogos. It's not very different. It's just digital, but it's at a faster pace. So en realidad, él hace esa alusión. Although it should work as a contrast, but people who lived the 90s are, you know, obviously going to be like, yeah, I guess, but shit. Yo compré discos con revistas, como que. Oh, sí, por eso. Yo lo que me gusta es cómo es eso, es una mezcla, tiene muchas cosas porque es la más densa de todas, pero básicamente es como que, como tú dices, la incrementación, porque es lo que tú estás consumiendo con tu feed. Es cosa que tú vas a recibir a la mala. Entonces me gusta porque al principio la canción te lo demuestra como que una invitación, como que entra, we got mountains of content, some better, some worse. If none of you interested, you be the first, porque siempre te va a interesar algo. Ese es el chiste. Like, siempre te voy a proveer algo que te va a gustar, aunque tú no lo sepas que te va a gustar. Ahí entramos a los algoritmos, como un Netflix, que siempre te va a recomendar lo que el algoritmo cree que te va a gustar a ti. Entonces, tienes esta cosa de que be happy, be horny, be busting with rage. We got a million ways
a million different ways to engage. O sea, es que todo esto es una cosa magistral en cuestión de lírica. Like, literal, cada cosa tú puedes analizarla. It's drugs, you know, it's it's drugs. dopamine. Exacto. Es horrible. Entonces, la parte del interlude, la parte interesante, porque él dice, you know, it wasn't like this, cuando él como que le baja la intensidad, y él atribuye la nostalgia a lo que es la internet, a cómo antes era nostálgico, porque es verdad, cuando éramos chiquitos, nos conectábamos a un Napster, bajar una película, una canción, habló con nuestras amistades en Messenger después de la clase o algo así, o en MySpace, donde las cosas eran más inocentes, más sencillo. Y después todo se descalibró después, like, se descojonó con Facebook, con Twitter, con Instagram, con TikTok, con todo. Y ver cómo pues, porque él viene de un approach, como tú dices, half and half, half boomer, half Gen Zer. Somos así, porque nosotros vivimos cuando we were kids, we didn't have this stimulus, lo que teníamos era Saturday morning cartoons. Y de pronto cuando estuvimos teenagers, se nos plantó esta internet donde podemos buscar todo en 5 segundos. Pero kids, a generation later, all they had, lo que tú dices, el iPad. Y con eso es lo que ellos consumían, todo lo que consumen. Y cómo eso va a afectar their neurological, como que, systems in the future. It's gonna be la capacidad de retención, de atención también se ha reducido muchísimo. Por eso. Desde el 2001, 2002 aproximadamente. Exacto. Y se nota. Y creas más ansiedades con la gente joven. Creas más ansiedades con la gente. Tienes que estar continuamente estimulando a un estudiante para que te aprenda alguito. Eso es muy cierto. It's exhausting as hell. Sí, está fuerte. I agree. Es de las mejores canciones que hay. Eso está en YouTube, pero obviamente vean el especial entero. Entonces, la otra que yo quería discutir era Funny Feeling. Aquí me gusta porque me di cuenta, antes de Funny Feeling, él hace un stand-up que él está como que naked y él está questioning actual human interaction. Entonces él empieza a debatir that digital interaction is much better and real than actually outside interaction. Y básicamente es como que ya él losing his freaking sanity, porque básicamente él se va a un monologue diciendo de que yo me doy cuenta que, ¿verdad? Como que hablar con gente afuera, no, es una mierda. We have the convenience of the digital age. ¿Por qué carajo tenemos que ser afuera hablar con gente cuando yo simplemente puedo hablar con ellos en cualquier momento en la internet? Y entonces lo cool de eso fue la iluminación. Porque si se percataron, la iluminación parece como un exterior, parece como un forest. Corta a la próxima canción, que es Funny Feeling, que es de las very depressing songs. Funny Feeling, la más depresiva. Él está como si fuera un campfire. So, Emma, ¿qué tú pensaste de Funny Feeling? Mano, ya en ese momento, como que yo me fui en el viaje con él y ¿cómo te explico? Esa parte de que he's losing his mind está bien loco y mano, es que me gustó mucho cuando dice Carpool Karaoke, Steve Aoki, Logan Paul, a gift shop at the gun range, a mass shooting at the mall. Oh, there it is, that Funny Feeling. Exacto, sí, como que yo anda, como que para mí eso es We Didn't Start the Fire, pero reescrito por Bo Burnham. Como que es una canción que está diseñada como lista, porque esa también canción es como que un chorro de lista de cosas, que también la de Welcome to the Internet es más o menos una lista de cosas, pero cómo él usa esa lista de cosas para representar cómo estamos consumiendo cosas y cómo hay ciertas cosas que te afectan y te tocan y dices, oh shit, that funny feeling. Está pasado. I really liked that song. Y de hecho, antes de eso, donde menciona lo de mining for stuff like go to work, I find it really ironic, todo eso, considering that recently I was reading this guy called Sigismund Cinescritura. Y él, en un cuento, estaba hablando sobre cómo humans are just meant to be inside all the time. And granted, this was like in 1930s, ¿verdad? Por allá. Pero él decía que we all just go to work, we see people, we smile at people, even though we don't mean it. Exacto. And then we just go home, you know, to our little boxes. And we have these little boxes that keeps us from other people. Exacto. And we only let inside those who we choose. Y although humans are very social, you know, obviously, but are we, you know, aren't we meant to be inside all the time? Y ahora con el internet, ¿verdad? Technically it's our new outside, o nos deja controlar nuestra capacidad de
de contactar a otras personas. Antes tenías que guiar y cuando encontrarte con alguien, llamar y todo eso, pero now you chat. Nobody here calls. Yo rara la vez llamo a alguien para quedarme ahí como que es la que todo bien. Sí, exacto. You know, we text because it requires less social contact. And we humans, in a way, I feel that even though we're social creatures, we're not meant to be alone. In a lot of ways, we want to be alone. We want to be left alone. That's true. Y me gusta la parte que él dice, Googling the realization, hating what you find. You guys Googled it, come on. Sí, exacto. You guys Googled it. Exactly. And I really love that term, derealization, meaning the feeling that nothing around you is real. It's exactly the feeling we have when we go into social media. Exacto. We go to Instagram, we go, you know, obviously people no te va como que a retratar y como que, aquí cagando todo el tiempo, you know, it's not like that, although it feels like that for some people, but it's not like that. People just show themselves at their most beautiful and exitoso or vulnerable. Honestly, mano, yo te voy a ser sincero. Muchas cosas que he visto que han ocurrido por un asesinato, graban a la mamá llorando, o la persona se graba llorando. Sí. You know, how genuine can you be when you do that? You know, why would you want to do that? Yeah. Why would that be your first instinct to turn on the camera? And that happens a lot often nowadays. Sorry. That also has to do with how you're perceived online, because y ahí me puedo ir por Dear Evan Hansen, la producción que hicieron para la película. Sí. Muchos de los momentos importantes are being filmed by a cell phone. Y es como que, y los personajes se vuelven relevantes hasta cierto punto por hacer eso. O sea, because you get likes, you get attraction online. People are like, oh, that's great content. Volvemos. It's all about the content. So, te lo estás recordando de diferentes formas y es como que ese sentido de I want to be liked. So, that's why I felt, you know. Sí. I agree. Yo lo que quiero añadir a la canción, básicamente como, pues está mencionando estas cosas y lentamente todo es como que overwhelmingness y también como que el slowly unraveling discovery de que pues está el funny feeling. I was just gonna ask, what do you perceive que es el funny feeling to you? Empezando con Patrick. What is the funny feeling? The funny feeling maybe es como que ese tinge de vergüenza que sentimos al vivir o ser parte de todos esos actos que él menciona. Ok, perfecto. What do you think? Como el cringe. Exacto, cringe. So, Emma, ¿qué tú crees que es el funny feeling? Es como que, should I be doing this? Como que, but you do it anyway. Sí. Y es como que, it's almost like dark comedy, si lo vemos desde ese punto de vista. Pero es como que darte cuenta como que, wow, estas cosas incómodas, porque por eso volvemos. Carpool Karaoke, Steve Aoki, Logan Paul, a gift shop at the gun range, a mass shooting at the mall. Like, son cositas que es como que there's that funny feeling. A mí también las líneas que me dieron como que para pensar fueron Robert R. Iger's face y female Colonel Sanders. ¿Saben quién es Robert Iger? Sí, claro. Sí, ok, está bien. Ya. Pues como que él y Colonel Sanders como que son dos referencias bastante populares. Para aquellos que no sepan, pues Robert Iger se refiere al pasado CEO de Disney. Exacto. So, hay algo por ahí, Dejamos que ustedes lo averigüen. Ya, yo siempre asocié el funny feeling with existential dread, bien cabrón. Era como que esta cosa de estar viendo, esta cosa que estás consumiendo todos los días y de pronto algo bien real pasa. A gun, ¿cómo se dice? Dijo, a gun shop, gift shop at a gun range, a mass shooting at the mall. Se dice the quiet comprehension of the ending of it all. Es como que el existential dread seeping into you. Y dice como, oh, that's a funny feeling that I'm dying inside. Eso es como yo siempre lo estaba percibiendo. Faltan 2 canciones y acabamos. La de All Eyes on Me.
¿Qué pensaron de esa? Porque esa es como que la canción más operática, se siente como que la canción del clímax. En un concierto normal, esa es la canción que tú escuchas antes de que ellos acaben un concierto, ¿me entiendes? Como que esa canción es operática, bien bombástica, como que all eyes on me, guys, como que levanten las manos, wave your hands, pompense, mientras está hablando about very nihilistic subject matters. So, Sí, Emma, ¿qué exacto. pensaste de esa? Eso es como que la parte en el concierto que tú quieres que people estén bien emotional and everybody singing at the same time. Yeah. Es como que no se me recordaba a Bonnie en ese momento, que es como que Sí, es como que mi una gente, canción de vamos pompeadera. arriba. Exacto, pero cuando Sí, escucha lo que le está diciendo, es como que, oh pompeadera, God. Sí. pero es pompeadera, pero como que no es para subir, pero es como que Yeah. vamos subiendo los ánimos, Ujú. vamos para adelante, esto se puede, pero obviamente lo que está diciendo es como que, oh God. Exacto. Y también la voz profunda, así. Ujú. Sí. La mejor línea, antes que Patrick dice, you say the ocean's rising, like I give a I shit. give a You shit, say the world's ending, honey, it already did. Dude, You're yeah. not gonna slow it down, heaven knows you try. Got it good, now get inside. O sea, esa línea está cabrón. Y obviamente Yeah. el pequeño interlude donde él está hablando de sus ansiedades, que Patrick lo había mencionado ya, Sí, que Bo estuvo ansioso como por 5 años Ujú. de estarle on stage performance, so él cogió un brequecito de comedy y se empezó a hacer descubrió que es un increíble director y es un increíble actor en esos tiempos. So, qué bueno que, pues, Sí. you know, que él descubrió es que hay otra faceta donde él puede sacar su creative outlet a través brillar. del cine, Sí. de atrás, exacto, de brillar. Eso estuvo súper cool. So, Patrick, what do you think about All Eyes on Me? I thought it was, de hecho, iba a hablar de esa parte, Sí. but para mí lo mejor, although it was kind of sad and creepy at Yeah. the same time, cuando él empezó, All Eyes on Yeah. Me, Yeah. it was kind of sad. Yeah. Y cuando él empieza a hablar y a explicar todo, que él dice como que, yeah, I got mentally better, you know, until January 2020. Exacto. Sí. Shit, didn't I said that a couple times back then, you know, struggling with depression. Actually, in 2020, I felt that everything got better, you know, llegando, ¿verdad? El 2020 was very hopeful Sí. for everything. And then 2020 happened and everything went to shit. And I didn't know whether to feel depressed or feel in my world, because the world was already depressing. Sí. So, como que, y él dice, then the funniest thing happened, you know? Exacto. Again, that funny feeling, That right? funny feeling, sí, porque vuelve a reconectar mucho esos temas, sí. Así que eso fue como cuando él empezó a hablar de eso, really touched me, honestamente. Yo estaba como que, holy shit, because I re-entered a world of struggle mentally, right? Emotionally after that. I had to go back to therapy, I had to do a lot of things. Claro. Que de hecho, después de eso, to book a therapist was so fucking hard, you know? Okay. Yeah. It's really difficult, Yeah. because they were all booked up because the world was in a very happy place, obviously. Okay. Yeah. So yeah, I think that part was really a strong part for me. Okay. Pues mira, Emma dice que no se tiene que ir. Falta una sola canción. If you want to talk about it, o si no te quieres ir. Sí, porque le falta la última. Dale, La última es dale. Goodbye. Por Sí, eso. La última canción es Goodbye. La de Goodbye básicamente fue un amalgamation del todo. No creo que la canción más fuerte. Yo siento que le hubiera acabado con All Eyes on Me era mejor, era un stronger ending, pero yo comprendo el por qué he had to end with Goodbye, porque ahí es donde he weaved in toda su lyricism, incluso lo jugó muy bien con la musicalidad, porque todos los temas got weaved in y tú no das ni cuenta cómo él tocó todos los coros de todas las canciones en Goodbye. Exacto. ¿Qué pensaron de Goodbye? Porque lo interesante de Goodbye es que fue la primera, parecía la primera canción que él grabó, y resultó que le tomó todo el especial para entonces cuadrarla a lo último. So, Emma, ¿qué tú pensaste? Me gusta mucho la línea, I want to hear you tell a joke when no one's laughing in the background. Yeah. Esa, como que, so this is how it ends, I promise to never go outside again. Como que, vuelve a enfatizar lo de inside, y es que realmente él como que enfatiza de que nos quedemos adentro. Pero what is inside, you know? Like, is it inside our house, inside ourselves? You know? So, una introspección y meterse adentro del ser. Exacto, sí, exacto, sí. Patrick, ¿qué pensaste de Goodbye? Yeah. We can tie this back a la parte que él está viéndose perform as a kid. Yes. Yeah. He actually mentions the whole going inside, who's back inside again. Y ahí en el bridge él habla de eso, dice, am I going crazy? Would I even know? Am I right back where I started 14 years ago?
When it gets the ending, if it ever does, I swear to God that I'll ever want it was. I think that's I think it's like channeling that, that kid. He probably was a very shy kid. He just wants to be like that kid. But in order to be that kid, he has to sacrifice some other stuff, right? Porque ese nene, una vez empezó con su carrera, imagino no estaba listo para esa carrera. So in a way, he's probably feeling the same way when he's re-entering this world. Me gustó mucho el final cuando él sale por la puerta. And then it's like a stage, and he has to go back in. And he can go back in. And then you see him staring at the... He's staring at himself, que es algo que él hizo par de veces. Él se ve cuando joven. Hay una parte cuando está hablando de que hay una canción que termina con que se quería matar y después corta a él en la camisa, él como que más joven o whatever, y digo más joven no, pero sí más joven, I guess, pero más temprano en el especial, y después él todo jodido y está básicamente cada clic, entonces él está ahí viéndose reflejado y observándose. Y es interesante porque you have to wonder what does that mean, el introspection de verse el mismo, una reflexión de cómo él ha cambiado, una reflexión de como que yo estoy viendo esto para recordarme to myself, not to just lose my fucking sanity. Y entonces esa pendejada de lo último, verse a sí mismo, this whole meta narrative que está weaved throughout, es bastante fuerte. Emma, ¿algo quieres añadir a eso mismo que dijo Patrick del final, que tú has mencionado ya? Sí, mano, de verdad que no, it was everything, como que ya ahí está todo dicho. Me encantó, creo que esa fue la parte donde yo como que I was like relieved because it was ending, so it was that part. Exacto, sí. Pero nada, parte es bastante, bueno, mi gente, logramos coger todas las canciones, que eso era mi meta. Yo espero que hayan disfrutado la conversación de hoy. Realmente we only scratch the surface, porque genuinamente entre lo que es la lírica, entre lo que está en los segmentos, entre las canciones, él toca muchísimos temas, él toca depresión, él toca ansiedades, él toca la preocupación del artista, él toca los entertainers de la industria, él toca how fake every interaction on social media is, cuánto tú estás aportando a la conversación y cuánto no estás aportando a la conversación. Hay tantos temas que Bo toca, que generalmente es una pieza que es digna de ver y digna de estudiar y digna de como que escuchar por joder, pero al mismo tiempo también sentarse y leer un poquito de la lírica. La última pregunta antes de acabar. Ustedes debaten, si fueran a debatir, ¿ustedes consideran que esto es una pieza experimental, esto es un comedy album, esto es una película o esto es algo aparte completamente? Con Emma, como crítico de cine, ¿cómo tú dirías? Si tú dirías, yo pongo esto en mi top 10 del año, porque yo la puse en top 10 del año, pero yo no sé si tú piensas que esto se considera como una película, esto es algo abstracto, algo más allá, ¿qué tú crees? Esto está en el top 20. La realidad es que a pesar de que me gustó mucho, esto yo lo veo más como performativo, más performance. Simplemente que está grabado. O sea, porque mucho de cómo se desarrolla parece más como un performance. Sí tiene su área experimental, pero es tan poca para mí que yo no lo puedo considerar algo experimental porque ya nosotros hemos visto eso de alguna forma u otra. Tal vez es que él está tratando de ver si lo puedes reorganizar de otra forma para que sea diferente. Claro. Pero hasta ahí. Patrick, ¿qué tú crees? I do consider this somewhat of an experimental film. And when I say film, lo digo porque es metaficción. In order for it to be metafiction, we needed to ver los behind the scenes de él grabándolo. Claro. Y después él adentrándose a las escenas y adentrarnos en su escena. So I really think it's a film. We consider documentaries films, and this is somewhat, it has some documentary in it, and commentary in it. So en realidad, yo diría que sí, it's in my top 10 of this year. And yeah, I would say it's more somewhat of an experimental film, en el sentido de que pues es metaficción. And you know, se vale en muchas ocasiones ser tú cuando estás haciendo un film. Nosotros no vamos como que donde Werner Herzog o gente así que hace these type of experimental films and say, well, that's not a film. So
en realidad para mí, yo siento que sí, it was an experimental film of sorts. Sí. No siento que es just an album, comedy album, or just a performance, even though it does include a performance factor there. Ok. Pues yo siento que sí. La película básicamente es una película. Espérate, Emma llegó aquí. Sí va la vía. Emma, sorry. La película, sí, yo siento que es una película, la tengo en mi top 10. Yo siento que es como, ahí como you say, es un viaje experimental. Tiene elementos, trazas reales, porque se siente medio documental, se siente experimental. We could argue y debatir for hours on it. We're not doing this tonight. Pero we can debate on hours of it si esto es un personaje que Bo está haciendo o él sacó mucho del ser de él en la pieza, donde we blur the lines of what's fiction and what's being real, donde está sacando la parte del genuino, la parte del ficticia, solamente para el performance, ¿me entiendes? Pero I think it could be considered like a weird experimental film. Y de ahí partir entonces el debate en todo eso. Emma, ¿dónde la gente te puede conseguir? Okay, so it's a little bit messy, pero en Facebook como Movie Squad, en YouTube y Spotify como Movie Squad Podcast, y entonces en Instagram y Twitter como Movie Squad PR. Ok, perfecto. Awesome. Tú eres crítico de cine, entonces podcast, entonces reacción, entonces todo, ¿verdad? Sí, también pues tratamos de do unboxings y de todo un poco nada. Tratamos de como que cubrir varias bases dentro de todo, sí. Perfecto. ¿Sabes? Patrick, ¿dónde la gente te puede conseguir? Pues yo soy parte de un podcast también con mi compañero Luis Rodríguez Martínez, un escritor. Y nosotros nos dedicamos a discutir obras literarias y películas, ¿verdad? Y hacemos este experimento de contrastar temas. Actualmente estamos como Cinescritura Podcast en Spotify, Cinescritura en Facebook y en Instagram también. Y nada, Patrick Oneill, ¿verdad? Si quieren adquirir alguna de las copias de mis libros, también escribo. Así que estoy como Patrick Oneill. Pueden encontrar mis libros en Amazon. Y ya ahora en diciembre voy a hacer una última edición de mi primer libro, así que va a estar a la venta de nuevo, titulado Río Muerto, así que ahí va a estar. Y gracias, Alejandro, por la invitación de nuevo, ¿verdad? Les deseo una feliz Navidad a los que nos estén viendo, nos estén escuchando, y un feliz año nuevo. Y espero que en este tercer round con el Omicron les vaya cabrón. Y ya pues sigan en esa, sigan healthy, both physically and mentally. Un abrazo a todo el mundo. Perfecto. Y Emma, de verdad, un placer. Sí. Verdad, gracias a ustedes dos por acceder. Gracias por todo, en verdad. Como dije, be safe, have fun, tengan buenas Navidades y buen año nuevo. Y esperamos verlos el año que viene. Nada, que descansen. Good night. Bye.